Para que se entienda el tema de los sinoconceptos, es como tener ordenado un armario. En un armario tenemos un montón de cosas: zapatos, calcetines, ropa interior, pijamas, camisetas, pantalones, camisas, corbatas, chaquetas, etc. Tenemos muchas cosas y está todo ordenado, y cada vez que vamos al armario y abrimos la puerta encontramos lo que necesitamos. Con los diferentes elementos del armario nos vestimos, un día de una forma y otro día de otra, combinando los diferentes elementos. Pues igual que está nuestro armario, está nuestra mente. Y si nuestra mente funciona mal, está aturdida, o nos angustiamos, o nos deprimimos, o estamos tristes, es porque nuestra mente no está ordenada. Para saber cómo ordenarla, tenemos que saber los elementos que la componen, de la misma manera que sabemos los elementos que componen un armario. A estos elementos psíquicos básicos yo le llamo sinoconceptos. Le llamo sinoconceptos porque dentro de nuestro cerebro tenemos muchísimos conceptos, pero hay unos que son básicos, que no se pueden dividir a su vez, y con estos elementos mínimos básicos se pueden crear otros elementos más completos. Por ejemplo, tenemos un sinoconcepto que se llama apego. Nosotros nos apegamos fundamentalmente a las personas, hay una sensación de apego hacia el otro. Ese apego se puede convertir en amor, porque el amor no es un sinoconcepto, porque no es un elemento simple, es un elemento complejo, más completo. Los antiguos griegos, para definir al amor, le ponían nombres diferentes, porque hay varios tipos de amor. Entonces, si al apego le unimos el tema del cuerpo, será un amor carnal, un amor corporal. Si al apego le unimos otros sinoconceptos, como por ejemplo puede ser la imaginación, pues ahí podemos tener el amor idealizado, el amor imaginado, el amor romántico, ¿vale? Y así todo. Entonces, para que se entiendan los sinoconceptos, es que son los elementos psíquicos básicos que están dentro de nuestro cerebro. Yo he descubierto 20, pueden ser más o pueden ser menos, porque a lo mejor algunos se pueden dividir, y seguro que hay más. Los que yo he observado son razón, estética, orden, experimento, instinto, silencio, sociedad, infinito, cuerpo, naturaleza, curiosidad, imaginación, apego, crear, libertad, esperanza, comparación, casualidad, lucha y bien. Estos son los sinoconceptos. Esto no es una teoría ni es una ley, sino son simplemente pistas que lanzo para que aprendáis a ver cómo funciona vuestra psique y poder ordenar vuestra mente y que funcione a vuestro favor. Hoy en día hay personas que inflan muchísimo un concepto, por ejemplo la razón, son los intelectuales, y son gente que sufre mucho porque sobre todo su vida está dándole vueltas al tema de la razón. Hay otros individuos, por ejemplo, que se centran muchísimo en la estética. Y aquí, o bien sea la estética corporal, o la estética interpretativa, o la estética musical, el centrarte tanto en la estética y abandonar los demás hace también que caigas en angustia, en tristeza, a veces en desesperación. Por esto, los artistas famosos, hay muchos cantantes que están tan centrados en esto, que al final caen en drogas y, en fin. Porque centrarse en un aspecto solo, de los muchos que abarca nuestra mente, centrarnos en un sinoconcepto de los muchos que hay dentro de nuestra psique, nos causa angustia. Y nos solemos centrar solamente en un aspecto por una cuestión de predominio ante los demás. Es decir, si nosotros nos centramos en la razón o en la estética, ¿qué ocurre? Que nosotros nos hacemos especialistas en eso.
Y cuando te haces especialista, pues destacas. Y cuando destacas tienes la admiración de la gente. Pero tienes la admiración de la gente siendo un desgraciado. Es como los deportistas. Es decir, tú desde que eres niño te esfuerzas para ser el primero metiendo pelotas en una red, ¿no? Pues bien, eres el número uno, pero ¿a qué costa? Entonces solemos entender que si te especializas en algo, pues es mucho mejor para ti. Lógicamente, a nivel laboral es bueno especializarte en algo para ser un poco productivo. Vivimos en una sociedad productiva y vamos, hay que insertarse. Pero fuera de ahí hay que intentar tener un abanico amplio y saber hallar la debida proporción entre los sinoconceptos. Para nosotros sentirnos bien, sentirnos realizados, completos y sobre todo para tener esa libertad de ver qué sinoconcepto tenemos más aumentado, qué sinoconcepto tenemos menos, quitamos aquí, ponemos allá, ordenamos. Sería como ordenar nuestro armario, ordenar nuestra mente. Y como tenemos el armario ordenado, pues cogemos y ordenamos la mente. Y vamos poniendo, mira, este sinoconcepto aquí, 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 aquí. Este lo podemos combinar con este y hacer otro. Es así de sencillo. Yo sé que quizás esto cuesta un poco de entender porque de lo que yo he estado leyendo de momento no he encontrado nada para explicar nuestra mente o cerebro o psique en su funcionamiento. Fundamentalmente lo que he estado leyendo se centra en que tenemos razón y sentimientos y ya está. Entonces yo lo que digo es que tenemos razón y todo eso que se llama sentimientos no son sentimientos. Tenemos la razón, que es un sinoconcepto, y muchos sinoconceptos como estética, orden, experimento, instinto, silencio, etc. O sea, que no son razón y corazón, sino razón y muchas cosas más. Y hay que buscar la proporción entre todas ellas. Eso sería un poco la cuestión para entendernos, para saber quiénes somos y para avanzar como humanidad. Porque ya te digo, no se trata de ser los primeros en nada, ni buscar el reconocimiento de los otros. Se trata de sentirte tú bien, de compartir eso con lo que tienes, con los que tienes a tu alrededor y mejorar nuestro planeta Tierra. Y para eso tienes que estar bien. Tienes que estar tranquilo, tienes que estar en paz. Y ya digo, en esta época de encierro, por el tema del COVID-19, pues podemos aprovechar para ver todo esto. Y también hay que tener en cuenta una cosa, y es que esto no cuesta trabajo, no cuesta esfuerzo ni cuesta sacrificio. Esto es una cosa que si te vas escuchando por dentro y vas anotando los sinoconceptos, vas viendo los que necesitas, pues a veces te apetecerá uno y a veces te apetecerá otro. O sea, yo por ejemplo tengo aquí 20 sinoconceptos, entonces a veces estoy cansado, no tengo ganas de hacer casi nada, pero me pongo a leer uno a uno, ¿no? Y me doy cuenta y digo, este sí que me apetece hacerlo. ¿Por qué te apetece hacerlo? Porque tienes una carencia. Cuando tienes una carencia de sueño, te vas a dormir. Cuando tienes hambre, tienes una carencia de alimento y comes. Pues a veces nos encontramos así cansados y abatidos porque tenemos una carencia y no sabemos qué es. No sé lo que me falta, no sé lo que me pasa. Pues si te anotas los conceptos, qué significa cada uno, y empiezas a repasarlo y dices, esto sí que me apetece. Entonces coges y te pones a hacer eso. Y cuando digo hacer eso, es que tu atención, tu pensamiento, que no razón es una cosa, pensamiento es otra, razón es razonar, pensar, siempre estamos pensando, razonar solamente razonamos en momentos concretos, aunque hay gente que se tira el día razonando, pero no es bueno. O sea, que cuando encontramos un sinoconcepto que nos apetece desarrollarlo es que centras tu atención en él
piensas en ese sinoconcepto y haces tareas relacionadas con ese sinoconcepto. Porque de esa manera nosotros vamos automatizando ese sinoconcepto y se va integrando de forma natural a nuestra vida. Porque hay que saber una cosa, nosotros siempre funcionamos en modo automático. Esto quiere decir que todo contacto que nuestro cerebro tiene con el entorno crea una impronta en nuestra mente que determina nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Por esto es importante prestarle atención a ese sinoconcepto que nosotros vayamos trabajando, porque de esa manera nuestro modo automático se programa antes y mejor. Aunque la programación puede ser automática o no, es decir, nosotros estamos viendo publicidad y sin querer ahí no están metiendo información, y cuando vamos a la tienda solemos comprar aquel elemento o aquella cosa que nos propone la publicidad. Pero eso es una forma de programar el modo automático, pero la forma más eficaz es cuando tú te haces consciente y piensas en aquello que quieres hacer y realizas eso que consideras que te falta o que te apetece hacer en ese momento. Bueno, por ahí un poco va el tema de los sinoconceptos. Buenas tardes y buena suerte.